arrancamos esta serie de vidas perfumadas. Y mientras le pedía al Señor qué compartir, iba y venía buscando en mi Biblia el perfume. Como dice el pastor, hay versículos de perfume y el perfumista y la fragancia, hay de todo. Hasta que yendo y viniendo mi corazón se estancó en una historia que quiero compartirles hoy. Y acá voy a confesarles algo. Si hay algún personaje bíblico al que yo amo con todo mi corazón y me siento identificada, es David. No porque sea rey, eso es lo que menos me interesa de él, su corazón. Porque ¿qué dijo Dios de él? Que iba a tener un rey según su corazón, según el corazón de Dios. Y se refería a David. Y yo amo su personaje, pero por la grandeza de su humildad. Amo eso. Y entonces hoy les invito a Iglesia que podamos juntos recorrer una de las tantas historias de David que está en 2 de Samuel. Si quiere busque su Biblia, vamos a primero tratar de ir recordando la historia y después sí vamos a compartir el capítulo 11 y el 12. 2 de Samuel, el capítulo 11. Y esta sí que era una vida de olor grato delante de Dios, pero también era grato delante de su pueblo. Como rey, como ministro, él era muy amado, muy honrado. Tenía mucha sabiduría porque Dios estaba con él. Entonces, si hay una vida perfumada con el perfume de la presencia, era su vida. Y para llegar a este capítulo, saben que la Biblia relata antes de que él ya había sido rey solamente de Judá, ahora ya era rey de todo Israel. Él ya había traído el arca a Jerusalén, que había sido una gran victoria, primero con fracaso, pero después con una gran victoria. Ya había escrito salmos preciosos, había tenido historias de fe victoriosas, maravillosas, pero ahora nos vamos a encontrar con un relato muy triste y muy macabro, pero que no va a terminar así. En victoria va a terminar, amén. Arranca este relato contando que dice que llegó la temporada de la primavera y en la primavera todos los hombres iban a la guerra. Porque bueno, el clima ayudaba, los caminos estaban más secos para ir con los carros, para llevar las provisiones. Entonces los hombres fueron a la guerra. Y Joab, el general del ejército de David, los prepara a los hombres y salen a la guerra. Y esta vez David se queda en casa. Siempre había ido a la guerra, pero esta vez se quedó en su casa. Y estaba él durmiendo la siesta, hermosa, una primavera, un sol como el de hoy. Se durmió la siesta y se levantó de su siesta y se fue a pasear, seguramente a ver el sol de la tarde, a la azotea de su palacio. Y estando allí paseando en la azotea de su palacio, ve a una hermosa mujer bañándose en el río. La mujer no se había ido a bañar delante de él, era un lugar donde ella se bañaba siempre. Solo que tal vez yo pensaba, vieron como ahora después del otoño hay muchos árboles sin hojas, entonces se ven cosas que antes no veíamos. ¿Les pasa o no les pasa? ¿Les pasa que ahora de tu casa ves otro lugar que no veías antes? O vas por ahí y ves, podés disfrutar de otros espacios porque por ahí hay menos hojas. Y entonces él la ve a ella ahí bañándose en el río. Y llama a sus sirvientes y les piden que vaya a averiguar quién es esa mujer. Entonces ellos van y le preguntan. Y le dicen, ella es esposa de Urías, el hitita. Y Urías no era cualquier soldado de David. Urías era parte de la guardia personal de David. O sea que era conocido del rey, no era cualquier soldado del ejército, era de su guardia personal. Y Urías se había ido ¿a dónde? A la guerra. Y él la vio y en lugar de arrepentirse o orar o buscar al Señor,
¿qué hizo? La hizo traer al palacio. La trae al palacio. Recordemos que en esa época los reyes tenían muchas mujeres, no tenían una, tenían muchas. Pero eran sus mujeres, no las mujeres de otro, ¿sí? Entonces él la hace traer, se acuesta con ella y luego la despacha a su casa. Ella va a su casa, pasa un tiempo y ella le hace saber al rey que estaba embarazada. Entonces David no hizo como otras veces, que buscó al Señor y le preguntó qué hacer o se arrepintió ahí. Empezó a pensar él cómo resolver el asunto. Y el enemigo, muy astuto, le ayudó, por supuesto. Esto es fácil, vos sos el rey, tenés todos los medios, tenés todo lo necesario, esto se resuelve re fácil. Entonces, ¿qué hace? Piensa, voy a hacer que venga Urías, el esposo, que se acueste con ella, y entonces el embarazo va a estar ahí en término y el hijo, él va a decir que es de él, ¿no? Pensó, lo resuelvo fácil, no busco al Señor, como sí hizo otras veces. Entonces, le escribe una carta a Joab, su general del ejército, y la manda rapidísimo a llevar esa carta. Y le pide a Joab que le mande a Urías a Jerusalén, que le mande de vuelta, solo a Urías. Mándame a Urías, no le explica nada. Cuando viene Urías, hace el mate, trae el bizcochito, se sienta y le dice: contame, Urías, ¿cómo está Joab? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo está la situación de la guerra? Se hace el interesado por la situación de la guerra, ¿no? Bueno, toman el mate, comen el bizcochito, hablan distendidamente. Y ahí él le dice: bueno, Urías, anda a tu casa. Le dice una expresión de anda a tu casa y lávate los pies, que significaba anda a tu casa, disfruta de tu esposa y dormí en tu cama hoy. Pero Urías, ¿qué oficio tenía? ¿Seguridad de quién? Del rey. Entonces Urías se queda durmiendo a la puerta del rey y no va a su casa. Al otro día el rey se entera. O sea que, primer plan, no funcionó. Entonces le dice: Urías, quédate todavía hasta mañana y mañana yo te voy a despachar de vuelta a la guerra. Quédate todavía acá. ¿Por qué? Porque tenía que pensar algo. ¿Y el enemigo le ayuda a mejorar? No. Cuando te estás cayendo, el enemigo empuja cada vez más, ¿no? Para abajo, no te tira la mano para ayudarte. Entonces se le ocurrió una idea atroz. ¿Y qué hace? Le manda, escribe una carta para Joab, el general del ejército, y se la da a Urías para que se la lleve. Sin saber Urías que en esa carta lo que el rey pedía era que Joab básicamente dejen que lo maten a Urías. O sea, le escribe a Joab diciendo: cuando vayan a atacar, pone en la parte del frente, en la más difícil de todas, pone a Urías. Y cuando empiecen a atacar fuerte, retírense todos y déjenlo solo. No le explica nada a Joab, y Joab, como siervo, no puede preguntar tampoco. Así que solamente obedece. No sabe si Urías había cometido un crimen, no sabe. Él solo tiene que obedecer la orden del rey. ¿Y qué hace? Obedece. Entonces Urías arranca la guerra y presionan contra la ciudad, presionan para llegar a la ciudad a atacar, y cuando llegan a los muros de la ciudad empiezan a tirar con flechas desde el muro y la flecha le llega y él muere.
Entonces Joab le dice a un sirviente: ahora anda volando al rey y decirle que pudimos atacar la ciudad, que estamos avanzando. Y cuando el rey se enoje y empiece a decirte: ¿por qué dejaron morir tanta gente? Porque con Urías murió más gente. Vos le decís: y también murió Urías, el hitita. El siervo hace tal cual Joab le manda y va. Es notificado el rey, y el rey, ¿saben qué le dice? Y bueno, le dice: en la guerra alguna espada le toca a alguno y alguna espada le toca a otro. Listo, él resolvió su asunto, que era todo lo que le importaba. Entonces, bueno, su esposa, la esposa de Urías, que se llamaba Betsabé, se entera de que su esposo falleció, hace luto por él, hace el duelo, que se estima que era más o menos una semana, y ahí el rey la hace venir a su casa, la toma como esposa, para que el tiempo de ese bebé caiga dentro de ese matrimonio. Y ahí la lucha de la carne es contra el espíritu. Los deseos de la carne van contra el espíritu. Y había ganado la carne. Y esas batallas, ese primer pecado llevó a otro pecado, y ese pecado llevó a otro pecado. ¿Y qué pasó con el corazón de David? Se fue endureciendo, se fue cauterizando. Y aquel hombre sensible a la voz de Dios había dejado su arpa, no estaba cantando ningún salmo, no estaba escribiendo ningún otro salmo, ningún poema. Se había quedado, había dejado. Nace el niño. Y la Biblia aclara que todo esto que había acontecido era muy desagradable a los ojos de Dios. Porque él podía tener muchas esposas, como le decía hoy, pero no la esposa de otro. Eso seguía siendo pecado desde Moisés y hasta hoy día. Entonces él estaba insensible, diríamos nosotros. Y el Señor, que es muy maravilloso para enseñarnos las cosas, le manda de visita al profeta Natán, un profeta que ya había venido antes, le había traído a él la noticia maravillosa de que de él nacería Jesucristo, el Mesías, de su descendencia nacería Jesucristo. Pero otra vez viene y le cuenta una historia. Y le dice: ¿sabe mi rey que había un hombre muy rico, que tenía muchas ovejas y muchas vacas, y tenía un vecino pobre, y el vecino tenía una sola corderita? Él amaba mucho a esa corderita. Ella comía a la mesa con ellos, dormían juntos. David escuchaba la historia, linda la historia. Pero un día cae visita a la casa del hombre rico, y el hombre rico, en lugar de ir a su rebaño a matar una ovejita, ¿qué hace? Le roba la corderita al vecino pobre, la asa y le sirve a su visita. Y David le saltó el juez. Ese hombre tiene que morir. Ese hombre pecó y tiene que morir. Y tiene que devolverle 4 veces al hombre pobre. Y Natán le dice: mi señor, ese hombre es usted. Así es Dios cuando nos enseña algo, ¿sí o no? Dios nunca viene a confrontarte directamente. Te muestra, te lleva y después te dice cuando estás listo para escucharlo. Nos sirve también para aprender cuando tenemos que ayudar a alguien que está en pecado, pedirle a Dios estrategia para hablarle, estrategia para llegarle, como hizo Natán. Y entonces David se da cuenta. Recién entonces se da cuenta que había pecado, que él mismo había pronunciado sentencia de muerte para ese hombre, y ese hombre era él. Ojo, también muchas veces juzgamos a los demás y juzgamos lo que nosotros mismos
hacemos viéndolo en la vida de otros. Y aquello que David tanto encubrió y trató de esconder, Dios se lo mostró todo a Natán y se lo reveló para que él reconociera su pecado. Dios no te va a exponer delante de la gente para humillarte. Te va a exponer delante de Él solamente para que te arrepientas y te vuelvas a Él. Y ahora sí, mis hermanos, si quieren buscar 2 Samuel, el capítulo 12, vamos a leer juntos del versículo 10 en adelante. Del 10 al 14. Natán le dijo a David: por eso, dice, por este pecado, ¿no? Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tuya. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. En este momento, el Señor vio que David se había arrepentido realmente y le dice a través de Natán: yo te perdono, pero habrá consecuencias. Yo te perdono, pero habrá consecuencias. Y se cree que en este momento de su vida fue cuando él escribe el Salmo 51, que es un salmo de humillación que nos enseñaron a usar para orar y humillarnos delante de Dios. Úsenlo, aprovechenlo, es un salmo hermoso, órenlo al salmo. Es un salmo precioso. Y después de ese salmo de humillación, él escribe el Salmo 32, que arranca diciendo: bienaventurado el hombre a quien Dios perdona sus pecados. Bienaventurado el hombre al que el Señor le quita sus iniquidades. Un salmo hermoso también para leer, donde él, ya agradecido por el perdón, escribe eso. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 15: dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías, que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño aún estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Cuando se enteró de su pecado, dice la Biblia que él 7 días estaba tirado en el suelo, ayunando y orando. Señal de que él, siendo el rey, realmente se había
humillado delante de Dios. Yo decía, wow, Señor, siendo el rey 7 días, tirado en el piso, ayunando. ¿Cuánto nos cuesta a veces arrodillarnos delante de otros? Y él delante de su gente, sin importar, pasaba tirado en el piso, llorando, ayunando, clamando, porque realmente estaba arrepentido y no quería que el pecado o la justicia cayera sobre el niño. Porque él conocía que llamaba a un Dios misericordioso, sabía a quién le estaba pidiendo ayuda, confiaba, esperaba, anhelaba, buscaba. Pero pasados los días ve que sus siervos estaban ahí hablando entre sí y lo sospechó. Y entonces le preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí. Entonces él hace algo que me vuela la cabeza, porque dice la Biblia que él se levanta, se baña, se perfuma, se viste y se va al templo a adorar. Después vuelve a su casa y come. Ese bañarse era lavarse en la sangre de Jesús, era aceptar lo que Dios había dispuesto que tenía que ocurrir, y está bien, se bañó, lo aceptó, se perfumó, en otra versión dice se ungió, eran aceites aromáticos, se perfumó y se puso otro vestido. Ese vestido de destrucción, ese vestido de humillación, se lo sacó y se puso un vestido de alabanza. Porque su corazón sabía que lo que Dios determinaba estaba bien y él lo aceptaba. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos? ¿Se imaginan eso? 7 días clamando por algo, llorando, ayunando, y que Dios te diga, no. Hasta acá alcanzó mi gracia. No. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tirados ahí? ¿O nos vamos a levantar como Él y aceptar la voluntad de Dios y cambiar ese vestido de llanto y de destrucción por un vestido de alabanza? Y sigue la historia. Imagínense los siervos preguntándose. Le dicen en el versículo 21, ¿qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Y después dice la Biblia que él volvió a su casa y fue a su esposa, la consoló, a Betsabé, y Betsabé tuvo un hijo, y ese hijo fue Salomón, ¿sí? Un regalo precioso de Dios. Dios le da el nombre a Salomón y todo. Pero fíjense qué corazón humillado, qué tremendo entender que lo que Dios dispuso está bien, que no me tengo que quedar ahí, no me tengo que quedar en esa historia, no me tengo que quedar llorando ahí. Dice que él fue al templo, adoró, volvió a su casa, tomó su refrigerio, no sé si habrá sido mañana, tarde, noche, comió su comida, como quien ha encontrado la paz del Señor en el día de su aflicción. Así volvió a su casa, satisfecho, diríamos, con los designios de Dios.
¿puedo acaso hacerle volver?, dijo él. No. Entonces a veces hay situaciones en nuestra vida y no hay retorno, y no. Y me voy a quedar ahí, y no. Y no. ¿Saben que esta misma actitud fue la que Noemí le dijo a Ruth, que por cierto bisabuela de David, cuando Noemí le dijo a Ruth que fuera a lo de Booz y le dio las mismas instrucciones? Bañate, ungite, perfumate con aceite y ponete vestido de alabanza. Y ella fue y obtuvo la victoria. David no obtuvo la victoria que quería, pero se levantó como rey, se sintió hombre perdonado y limpio delante de Dios, levantó su cabeza y siguió adelante. Dios tenía planes para su vida. Si él se hubiera quedado tirado en esa historia, chau historia de éxito para Israel. ¿Qué reinado hubiera tenido Salomón después? Pero él aceptó la situación en la que Dios lo había dejado. Se olvidó de lo que había pasado y aceptó la disciplina de Dios. Miró hacia el futuro. Cuando Dios llama a Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice que baja un ángel para tocarle con las brasas encendidas del altar y le dice dos cosas que hace mucho me vienen trabajando la cabeza. Primero, ¿saben qué le dice? No le dice primero tu pecado es perdonado, dice tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado. ¿Cuántas veces damos vuelta en la culpa? ¿Sí o no? David pudo haberse quedado en esto, ¿no? Esta mujer no estaría tan triste, no se le habría muerto el hijo, si yo hubiera hecho bien las cosas, si hubiera ido, si hubiera, y quedamos dando vuelta y nos enterramos en esa historia y no salimos nunca. O nos quedamos con la culpa de cosas que podíamos haber hecho mejor para haber evitado algo. Pero hoy te invito a que podamos tomar la actitud de David y humillarte delante de él y decirme, lávame, Señor, perfumame, Señor, con el perfume de tu presencia, perfumame, Señor, y hoy quiero salir con el vestido de alabanza puesto. Amén. Quiero ser libre. Identifica eso. Si los músicos quieren ir pasando, identifica eso que te hace sentir estancado en tu vida. Y dáselo al Señor hoy y decirle, Señor, ¿cuál es la llave para abrir esta cárcel de este lugar que no salgo? Si hay culpa en tu vida, quiero decirte, tan maravilloso como el Señor le dijo a Isaías, tu culpa es quitada y tu pecado es perdonado. No te quedes estancado, no te quedes ahí. Hay posibilidades. Él se levantó y se olvidó y aceptó lo que Dios dijo y siguió adelante. Muchas veces nos aferramos por egoísmo a lo que nosotros pensamos que está bien o lo que nos conviene y nos quedamos ahí y es lo que nosotros queremos. Y hoy te digo, soltá y decirle, Señor, dejo esto, quiero ser libre, quiero crecer. Abrí hoy la puerta de mi cárcel para que yo pueda ser libre. Amén.